para los que trajimos Biblia, en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Por favor, vamos a abrirla. Primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 15. Capítulo número 15. Y leemos la bendita palabra de Dios, versículo número 1 en adelante, que nos dice de la manera siguiente: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas, por favor? En este capítulo 15 que hemos leído parte de él, el apóstol Pablo, hermano, hermana, va a darle un nuevo giro a lo que son las instrucciones que él estaba dando a la iglesia en Corinto, y que también, pues como hemos leído, hermano, estas epístolas, estas cartas y este libro sagrado, dice, para que todas las iglesias de Dios lo pongamos por obra. Entonces el apóstol Pablo, hermano, ahora va a abordar el tema de la resurrección del cuerpo, o de los cristianos, o de los humanos. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Que en Corinto se habían, hermano, levantado enseñanzas o falsas enseñanzas con respecto a la resurrección de los muertos. Entonces Corinto, hermano, era una iglesia que había recibido la instrucción, había sido, hermano, una iglesia establecida por el apóstol Pablo, tenían conocimiento de enseñanzas, tenían algunas dudas de otras enseñanzas, y lo que pasaba es que, hermano, se habían levantado grupos de los mismos cristianos, y estaban entonces, hermano, recibiendo enseñanza de que no había o no existía la resurrección de los muertos. Entonces el apóstol Pablo, hermano, va a aclararles en cuanto a este tema, y habla primeramente, hermano, de cómo lo que él les enseñó desde un inicio, que lo que ellos recibieron, sostenieron, creyeron, como él se los dice, y perseveraban, era un evangelio que él no lo había inventado. El apóstol Pablo no había inventado el evangelio, porque mucha gente eso dice, ¿verdad? Es invento de los pastores. Yo no creo que sea verdad. No, yo creo que se lo inventa el pastor. Realmente no, hermano. O sea, no podemos nosotros como ministros de la palabra el inventarnos enseñanzas, el inventarnos cosas, porque ¿qué propósito o qué fruto traeríamos, o qué buen fruto traeríamos de eso? O sea, ningún buen fruto, tal vez un fruto, pero mal fruto, porque al instruir mal al pueblo de Dios, entonces, hermanos, los que perseguirían, hermano, a los que hoy conocían la enseñanza, iban también a extraviarse en la enseñanza.
Entonces por eso el apóstol Pablo, hermano, él toma este tema y va a trazarse todo el capítulo 15 con respecto a este tema. Entonces, hermano, hay movimientos religiosos hoy en día que igualmente, hermano, no creen en la resurrección. Usted conoce el movimiento sectarista conocido como los testigos de Jehová. O sea, los testigos de Jehová no creen en la resurrección. La enseñanza de los testigos de Jehová dice que la persona cuando muere, ahí se acabó su vida, ahí se acabó. Ya no existe más. Entonces, hermano, eso de las falsas enseñanzas no es solamente hoy en día, sino que usted puede ver que aún cuando la iglesia, hermano, estaba iniciando, porque esta epístola se escribió más o menos unos 30 años después que el Señor, hermano, había fallecido o había pasado al Padre, unos 30 años después. Entonces la iglesia iniciaba. Pero a pesar de que iniciaba, hermano, ya la iglesia estaba o tenía que enfrentar falsas enseñanzas como esta, ¿verdad? La de que no habría de haber o no existía, no habría resurrección de muertos. Entonces por eso él va a abordar el tema muy seriamente, muy largamente, para que quede bien claro. Ahora, ¿quiénes eran, hermano? ¿O quiénes eran el grupo o los grupos que andaban, hermano, con esta enseñanza? Porque él les dice, mire, lo que ustedes creen, el evangelio que ustedes han escuchado, han recibido y en el cual perseveran, es el evangelio que a mí me fue enseñado. Y en Gálatas el apóstol Pablo dice, el evangelio que yo predico, dice, no me lo enseñó hombre ni carne, sino que yo lo recibí de Jesucristo. Porque si usted se acuerda, hermano, como él dice aquí, como un abortivo, a mí se me apareció el Señor Jesús. Entonces recuerda usted cuando en la conversión del apóstol Pablo, es una aparición literal del Señor Jesús. Aunque él dice que él vio un resplandor que le cegó los ojos, pero él dice que habló con Dios, con el Señor Jesús, porque él le dijo claramente, me estás persiguiendo a mí, yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces luego, hermano, Dios, hermano, obró en el apóstol Pablo de tal manera que le reveló el evangelio, la enseñanza que debía ser, hermano, dada a la iglesia. Y por eso él dice, este evangelio es lo que yo recibí, lo que yo les enseño es lo que a mí me enseñó el Señor Jesús. Entonces no era un invento del apóstol Pablo, hermano, y mucho menos de nosotros los predicadores, ¿verdad? Simplemente nosotros, hermano, lo que hacemos es extraer lo que ya la palabra de Dios nos enseña. Entonces, ¿quién es posiblemente? Hay dos posibilidades, se piensa que hay dos posibilidades. Y es que, hermano, recuérdese de que al evangelio habían creído judíos, judaizantes, o sea, los que practicaban el judaísmo. Habían aceptado a Cristo fariseos, romanos, o sea que gentiles como romanos, y también aquellos que, hermano, de los que habla la Biblia, de los saduceos, herodianos, dice que muchos creyeron al mensaje del Señor Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos habían creído, pero querían todavía arrastrar al evangelio o mezclar con el evangelio todavía ciertas creencias o enseñanzas que ellos habían mantenido en sus sectas o puntos religiosos donde ellos, hermano, transitaban. Entonces los herodianos, recuerda que había un pleito entre los herodianos y los fariseos, porque los fariseos creían en la aparición de ángeles, creían que Dios, hermano, se manifestaba y hablaba con los hombres. Mientras tanto que los herodianos, ellos no creían en las manifestaciones sobrenaturales, no creían. Mucho menos iban a creer en que un muerto iba a resucitar. Entonces para ellos eso, si el que se apareciera un ángel era imposible para ellos, mucho menos lo iba a hacer que alguien que había muerto humanamente pudiese resucitar. Entonces, hermano, se piensa que eran herodianos que se habían convertido
tal vez ahí una manera, hermano, quizás no con mucha convicción al cristianismo, pero querían entonces creer en Cristo, en el Evangelio, mas sin embargo todavía traer creencias de lo que antes habían seguido, en el caso de los herodianos. La otra versión que se cree, hermano, es que como los corintios, recuerda que tenían la influencia griega, todo lo que era, hermano, con respecto a lo espiritual, el pensamiento griego era ese, que lo espiritual es algo sublime, y que no es posible que algo material como es el cuerpo pueda resucitar, porque no es algo celestial. Y es cierto, o sea, cuando las personas o los cristianos o los seres humanos resucitemos, la Biblia dice que vamos a resucitar con cuerpos, aunque son glorificados, pero con cuerpos, o sea, literales. Entonces ellos decían, no puede ser, porque lo puro, lo celestial, lo divino está en la parte inmaterial del hombre. Entonces no puede ser que algo material que es impuro, porque ellos no sabían, o sea, no tenían idea de cómo es que los muertos van a resucitar, que es lo que va a explicar el apóstol Pablo. Entonces, cuando se habla de resucitar, de que los cuerpos han de resucitar, si nosotros no entendemos lo que la palabra de Dios dice de cómo los cuerpos van a resucitar, nosotros podemos pensar es lo mismo. Yo no creo que una vez que mi cuerpo se haga polvo vuelva a salir. Yo no lo puedo creer. O como dice la gente, hermano, pero y la gente que se perdió en el mar, y la gente que fue mutilada, y la gente que los quemaron y no se supo de ellos, ¿cómo es posible que vayan a resucitar? Entonces, porque lo vemos, hermano, humanamente. No lo vemos con la mente de Cristo. Por supuesto, no tenemos la mente de Cristo, la vamos a tener cuando lleguemos a la perfección. Entonces pensamos, hermano, las cosas sobrenaturales de Dios las queremos asimilar con la mente humana, la mente terrenal, y no puede, porque el Señor dice, hermano, que la mente humana no puede entender las cosas de Dios. Entonces, si nosotros queremos, hermano, examinar o queremos juzgar el Evangelio, la enseñanza de la palabra, humanamente nos vamos a perder, porque humanamente a nosotros hay cosas que se nos van a hacer difíciles. Por ejemplo, humanamente usted puede pensar que es imposible que un pez se trague a un hombre, como la Biblia lo dice. Pero si lo vemos bajo el poder de Dios, para quien todo es posible, hermano, para Dios no hay nada imposible, ¿verdad, hermano? Y si la Biblia dice de que un pez grande se tragó a Jonás, se le llevó hasta el vientre, hermano, es porque así sucedió. Pero si lo vemos espiritualmente, si lo vemos, hermano, con los ojos de Dios, con el poder de Dios, vamos a ver, hermano, que no solamente eso es posible, sino eso y mucho más. Mucho más. El mismo Señor lo dijo, ¿verdad? Ustedes pueden decirle a un monte, muévete de aquí, y échate a un lado, dice, y se va a hacer, dice. Pero eso es, hermano, cuando creemos en el gran poder de Dios. Entonces, por eso el apóstol Pablo enseña eso. Entonces, los corintios no asimilaban, que ellos decían, no es posible que algo que es material, que es impuro, pueda resucitar. Entonces, hermano, no se sabe la fuente de esa falsa enseñanza, pero que sí estaba afectando a los corintios. Porque en Corinto, en la iglesia en Corinto, los hermanos, los cristianos, andaban creyendo eso. Decían, no, resurrección de muertos, eso es imposible, no puede ser. Y entonces por eso le preguntaron al apóstol Pablo, hermano Pablo, queremos que nos aclare el tema de la resurrección de los muertos, porque aquí en Corinto hay hermanos que andan enseñando y hay hermanos que andan creyendo que no hay resurrección de muertos. Entonces por eso entonces él toma el tema y lo va a desglosar para el bien de ellos. Entonces les dice, además, versículo 1 que leímos, además os declaro, hermanos, dice el evangelio que os he predicado,
en el cual dice recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo dice, el evangelio se cree, se acepta, se persevera, y al perseverar se tiene la certeza de que se es salvo. O sea, de que lo que quiere decir el apóstol Pablo, hermano, de que somos salvos por fe. Hemos creído al evangelio, hemos creído a la palabra, hemos creído el mensaje que Dios nos ha dado, y al creer ese mensaje y al sostener, hermano, esta enseñanza, dice, somos salvos. Somos salvos. Entonces es importante que nosotros, hermano, lo que hemos aprendido de la palabra, lo que hemos recibido del evangelio, que lo que retenemos, hermano, también dice perseveremos en él. Perseveremos en él. ¿Por qué? Porque, hermano, no somos la excepción. Se levantarán vientos de doctrina, falsas doctrinas, hermano, que se nos presentarán. Y si nosotros no estamos, hermano, afirmados en la doctrina de la palabra, entonces corremos el peligro de ser como los corintios, contaminados, al punto que podemos llegar a creer que cierta falsa enseñanza es una enseñanza para la iglesia. Amén, hermanos. Fíjense, estamos haciendo como la comparación, ¿verdad? Que nosotros nos veamos allí como reflejados en la Biblia, como los corintios, para que nosotros veamos también en qué hemos creído, qué es lo que creemos, qué es lo que hemos recibido y en qué es lo que perseveramos. Y si nosotros, hermano, estamos perseverando en el evangelio que hemos recibido de acuerdo a la palabra de Dios, tenemos y debemos de tener la seguridad de que somos salvos. Amén, hermano. Entonces viene el versículo 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces ese es, hermano, lo principal del evangelio es que, hermano, entendamos, que sepamos que el Señor Jesús murió principalmente por nuestros pecados. ¿Por qué lo decimos? Porque hay gente que dice, no, dice, Jesús fue un mártir porque murió por su causa. Claro que fue un mártir, pero no basta con que, hermano, digamos que Jesús fue simplemente un mártir. No, porque su muerte él no la murió, no la sufrió simplemente por su causa, sino que él murió por nuestra causa. Él es nuestra causa. Él es nuestra causa. Alguien dirá, no, lo que pasa de que Cristo murió por la verdad. Claro que murió por la verdad, pero eso no es la base del evangelio. Porque hay gente, hermanos, que no son ni cristianos y han muerto por decir verdades. Entonces no basta con que como creyentes digamos, no, yo voy a la iglesia porque Cristo murió por la verdad. Eso es cierto. Pero la realidad del evangelio, la base del evangelio es que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Él dio su vida para que al morir Él, nuestros pecados fueran lavados en su sangre y fuésemos perdonados. Por eso Él murió. Y es lo que dice, lo que primero el apóstol Pablo recibió, el Señor Jesús le dijo, vas a enseñar a la iglesia que mi muerte fue específicamente por sus pecados. Entonces por eso la palabra de Dios enseña, ¿verdad, hermano? Que el Señor vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Cómo los salvó? Dando su vida por nosotros. Y eso es lo que primero recibió, dice el apóstol Pablo. Y luego dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, aunque fíjese, aunque era revelación lo que él había recibido, todo lo que el apóstol Pablo recibió como mensaje del evangelio tenía una base escritural, porque él lo dice, ¿verdad? Conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Entonces, toda enseñanza que recibamos nosotros como el evangelio debe de tener como base, hermano, las Escrituras. Las Escrituras.
No podemos pretender nosotros enseñar algo que está fuera de la palabra de Dios. Porque entonces, como decíamos el otro día, cae en tela de duda. Dudemos. Cuando se nos quiera enseñar algo, imponer algo como el evangelio, hermano, pero está fuera de la palabra de Dios, entonces dudemos. Dudemos, no lo aceptemos tan fácil. Bueno, hermano, si usted dice que esto, entonces, ¿a dónde dice la palabra de Dios? ¿Cómo sustenta usted esta verdad? Entonces, hermano, algo interesante, que las herejías, la mayor parte de las herejías son sacadas de la palabra de Dios. ¿Cómo? Sí. Porque lo que hace el diablo, hermano, agarra una verdad bíblica y entonces la tuerce para hacerle creer a la gente que quiere decir otra cosa. Otra cosa. Entonces, fíjese, entonces, ¿qué es lo que es el diablo? Inventa, hermano, inventa textos. Inventa textos. Entonces, lo que hace es, hermano, ¿se recuerda usted hablando aprovechando de la secta de los testigos de Jehová? Como ellos no creen, hermano, en una vida después de la muerte, en la porción donde habla, hermano, cuando el Señor Jesús está muriendo y está hablando con aquel o uno de los dos ladrones que se arrepintió, el cual le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces la respuesta del Señor Jesús, y le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que hace la secta de los testigos de Jehová? Como ellos tienen su versión amañada, entonces ellos, con cambiar puntos, hermano, de gramática, entonces ellos la expresión la ponen así: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Entonces cambia completamente la idea, porque el Señor no le dijo de cierto te digo hoy, sino que le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es diferente. O sea, la idea es: hoy voy a estar con él en el paraíso. Pero entonces, cuando, hermano, el diablo tergiversa la palabra, le quiere dar otro sentido. Dice: de cierto te digo hoy. O sea, ahorita te estoy diciendo que vas a estar conmigo en el paraíso. Fíjense. Entonces dice: ve, no le está diciendo que iba a estar en el paraíso en ese momento, sino que le dijo que iba a estar con el paraíso. Pero como para ellos solamente hay 144,000 sellados, entonces quién sabe si ese pobre iba a estar entre los 144,000. Entonces así, hermano, se tergiversa la palabra. Y mire, hermano, fíjese que no sé si usted sabe, pero usted sabía de que hay Biblias gay o Biblias para gay. ¿Sabía? Ay. Fíjese. ¿Qué es lo que quiere el diablo, hermano? El diablo quiere eso, que nosotros aceptemos de que el hombre tiene derecho a escoger su preferencia sexual. Y entonces, ¿qué hacen? Que nos quieren hacer creer, bueno, a nosotros no, porque a nosotros no nos engañan tan fácil, pero le quieren hacer saber a los hombres de que, por eso se llama Biblia, pero se llama The Weird God, así se llama. Ahí se llama, imagínense cómo hasta el nombre, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué dicen ellos? Fíjense, que dicen que la Biblia, o sea, la Biblia de ellos, ¿verdad? Dice, enseña, fíjense, que el Señor Jesús tenía una relación gay con Juan el apóstol. Imagínense cómo blasfeman. Y que por eso que Juan sale abrazando al Señor, y que todos los discípulos sabían que el Señor era gay, que el Señor era un heterosexual, porque también tuvo relaciones con María Magdalena, que era un amante de él. Que el siervo del centurión no era el siervo del centurión, era el amante del centurión. Entonces, ¿cómo hacen? Que ponen, hermano, las porciones y abajo le ponen notas y dice, aquí dice, no quiere decir el siervo del centurión, sino que el amante del centurión. El amante del centurión.
que Mardoqueo, el tío de Esther, era gay. Entonces dicen ellos, mientras usted no acepte o no entienda que Jesús era gay, no va a poder entender todos sus milagros. Solamente que usted acepte que Jesús era gay, usted entonces va a decir, oh, entonces Jesús hizo este milagro. Pero con la confesión de que ahora yo creo que Jesús era gay, era afeminado. Y hay Biblias. Hay hasta nueve versiones, hermano. Hasta en español ha salido ya. Entonces, fíjense, hermano, hasta dónde llega el diablo, hermano, con tal de hacernos aceptar o creer como algo de Dios, algo que va en contra de lo que Dios dice. Porque en Apocalipsis dice, hermano, que y en 1 Corintios dice que, hermano, los afeminados no heredarán el reino de Dios, ni los que se acuestan con varones. ¿Verdad que eso dice, hermano? Entonces ellos le ponen la nota y dice, aquí no se refiere a afeminados ni a los que se echan con varones. Ya con eso que creen, hermano, que la gente, bueno, como le dice, la gente tiene que aceptar lo que ellos dicen. Pero mientras nosotros nos mantengamos, hermano, dentro del texto de Dios y de su palabra, hermano, no podemos permitir que nadie nos haga pensar diferente de lo que hemos aprendido. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo: el evangelio que recibieron de mí, el evangelio que ustedes, en el cual han creído, el cual les ha sido predicado, el cual retienen y el cual siguen creyendo, son salvos si lo retienen. Entonces debemos de tener cuidado con lo que oímos, hermano. Debemos de tener cuidado con las enseñanzas, porque imagínense, usted agarra una versión de esas, hermano, Biblia gay, y usted se pone a leerla, y usted no conoce la doctrina bíblica, va a salir creyendo. Va a pensar que eso es cierto, que eso es normal y que debemos de aceptar a los pastores homosexuales y a las pastoras lesbianas, lo cual no podemos hacer. Amén, hermano. Por eso es que el apóstol Pablo está hablando. Él dice, conforme a las escrituras, porque dice en el versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces el diablo, hermano, va a tratar de meternos enseñanzas falsas, y como fíjense, hermano, muchas veces nosotros no tenemos el cuidado de escudriñar la palabra de Dios. Entonces fíjese de que creemos a las enseñanzas, hermano. Entonces fíjese esa secta también que se conoce de solo Jesús, ¿no? Las sectas que bautizan en el nombre de Jesús son sectas, hermano, que tienen mucha gente. Pero la gente que tiene, si usted los escucha, usted puede notar que tienen mucha deficiencia en cuanto al conocimiento de la enseñanza. Porque ellos, fíjese que con respecto a la naturaleza del Señor Jesús, como para ellos, hermano, Jesús, para ellos como solo Jesús es el Padre, es el Hijo, entonces para ellos no existe otra cosa. Pero ellos dicen esto, hablando del Señor Jesús, dicen que el nombre de Jesús dado a la carne del Señor Jesús, a su cuerpo, fue dado, dice, al momento en que nace. En el momento en que nace el Señor y llega a ser carne, es ahí que a ese cuerpo se le adjudica el nombre de hijo. Pero es en el momento, dice, en que nace. O sea, antes de que él nazca, el hijo no existía porque no era carne. Entonces lo que quieren dar a entender de que, hermano, hay una limitación, que el único Dios es Dios Padre. Entonces, fíjese, dicen ellos, él fue hijo solo hasta el momento que nació. Antes de eso, o sea, que antes de que él naciera, no había Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que solo había un solo ser, porque para eso es un solo Dios. Pero entonces, si eso es cierto, la palabra de Dios, conforme a las Escrituras, para sostener esa verdad que ellos dicen que es verdad, la Biblia tendría que enseñarnos que no hay otra porción en la Biblia donde a Jesús se le llame hijo antes de nacer.
¿Ves? Entonces, si en la Biblia, en ningún lugar, al Señor Jesús se le llama hijo antes de nacer, o se le llama Dios al hijo antes de nacer, ellos están en la verdad. Porque es lo que dicen ellos, que Él vino a recibir, su carne vino a recibir el nombre de hijo, pero solamente en el momento en que nace. Antes de eso no existía hijo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando leemos la palabra, específicamente Isaías 9:6, o leemos a Hebreos capítulo 1, donde claramente el Señor dice, mas el Padre dice, ¿qué dice del Hijo? ¿Se recuerdan esa porción? Hebreos capítulo 1. Se la voy a leer así, rapidito, a pasar raya, dice. Dice en el 5, dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? O sea, hablando del Padre, del Hijo, hablando en la eternidad. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, o sea, al Señor Jesús, ¿qué dice? Adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. O sea, el Padre hablando del Hijo le dice al Hijo, Dios, tú tienes un trono. Entonces, al nosotros ver que la palabra de Dios llama a Dios al Hijo antes de nacer, nos está diciendo que el Hijo es preexistente, o sea, es eterno. Es eterno. Entonces, si es eterno, entonces su argumento de ellos es falso. Entonces, si es falso, su enseñanza es falsa. Que sí lo es, ¿verdad? Sí lo es. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se viene la gente y no cuestiona eso. Sino que la gente solo trata de defender lo que no sabe que no debe defender o que debe defender. Dice, no, dice, en la Biblia dice en Hechos capítulo 2 que Pedro les dijo, bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. Ahí dice, Pedro lo dijo. Entonces yo digo eso, ¿verdad? Imagina hasta dónde puede llegar el hombre, hermano, a estar ciego y aceptar, hermano, voy a decir, la enseñanza, casar la enseñanza divina. Entonces yo a una hermana, yo le hice esta pregunta, porque ella me hizo la pregunta esa, hermano, pero mire, yo me bauticé en el nombre de Jesús, entonces me quiero bautizar como es, pero explíqueme, dice, ¿está bien o no está bien? Dice, no. Pero ellos sacan porciones, sí, pero eso no quiere decir que porque sacan porciones donde se habla del bautismo en el nombre de Jesús, quiere decir que esa es la manera en que hay que bautizar. Entonces le dice esta pregunta, hermana, si usted tuviera aquí enfrente al Señor Jesús y a Pedro, ¿a quién le hiciera caso? ¿A Pedro o al Señor Jesús? No, pues al Señor Jesús. Al Señor Jesús, sí, vale. Cuando el Señor Jesús le dio a los discípulos, estando ahí Pedro presente, les encomendó la gran comisión. El Señor les dijo que los bautizaran en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Vaya, fíjense, estando Pedro ahí, ahora, la pregunta es, ¿usted cree que Pedro iba a desobedecer al Señor Jesús? Claro que no. Entonces, ¿por qué parece ser que sí Pedro desobedeció al Señor Jesús? Porque dicen ellos que Pedro estaba dando la orden que se bauticen en el nombre de Jesucristo. No, él no está diciendo eso. Sino que es ahí donde la persona debe de escudriñar qué es realmente lo que dijo Pedro. Porque acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando se traduce del griego al español o al castellano, es allí, hermano, donde la traducción del griego al español, al hacerla, parece ser que entonces cambia el sentido de lo que dijo Pedro. En cambio, Pedro no estaba diciendo, mire, el Señor Jesús dijo que se bautizaran en el nombre de Jesús solamente. El Señor no dijo eso, Él dijo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, la expresión que en griego, hermano, se escribe, lo que quiere decir es, o debió haberse escrito es: bautícese cada uno bajo la autoridad de Jesús. Eso es lo que quiso decir Pedro. Bajo la autoridad de Jesús, o como ordenó el Señor Jesús. ¿Cómo ordenó? 28:19 de Mateo dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero fíjense, para llegar ahí no tenemos simplemente que tragarnos lo que nos dicen a primera vista. Mire, esto es así. Y no, está bien, usted dice que así, está bien, así es. No. Usted dice que es así, entonces demuéstremelo a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, y entonces yo le voy a creer. Por eso el apóstol Pablo dice: conforme a las escrituras, fue muerto, fue sepultado y resucitó conforme, dice, a las escrituras. 6 o el 5. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entonces, hermano, aunque ya los apóstoles habían muerto, habían algunos de esos 500 hermanos a los cuales se les apareció, dice, de una sola vez, o sea, estando los 500 ahí, se les apareció el Señor. Entonces alguien pudo decir: no, los apóstoles se lo inventaron. Pero Pablo dice: mire, primero se le apareció a Pedro, después se les apareció a los 12, después se les apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, de los cuales muchos viven aún. O sea, ellos están vivos. Si quieren, vayan a buscarlos y pregúntenles. Pero entonces dice el apóstol Pablo: ¿para qué van a ir a preguntar allá si a mí también se me apareció? Porque es lo que dice. Versículo 7. Después dice: apareció a Jacobo, que era, fíjese, aquí hay algo interesante, mire, hermano. Jacobo era el hermano del Señor. Fíjese, Jacobo era el hermano del Señor. Y a Jacobo, él es el que escribió la epístola de Santiago, es el mismo Jacobo, el hermano del Señor. Entonces el apóstol Pablo se refiere a Jacobo y dice de que, hermano, él cuando fue a Jerusalén no vio a nadie más sino a Jacobo, el hermano del Señor. Se refería a él. Pero dice la Biblia de que ni los hermanos del Señor Jesús creían en él. ¿Verdad que así dice? Que los hermanos no creían en él. O sea, el Señor muere, sus hermanos no creían en él. Lo crucifican, ninguno de ellos estuvo ahí. No estuvo ahí. Pero cuando el Señor resucita, aquí se piensa que ese es el momento cuando Jacobo o Santiago se convirtió a Cristo, su hermano en carne, o su medio hermano. Porque como ellos no creían, dice: este estaba loco. Si de verdad se quiere mostrar al mundo, que vaya y que se muestre, pues que dice que Él es Dios, que se muestre. Pero la cosa es de que ellos lo vieron muerto. Ellos saben que murió. Ellos se dieron cuenta que el Señor Jesús murió. Pero también se dieron cuenta que Él dijo que iba a resucitar. Y cuando Él resucita, sus hermanos se dan cuenta, porque María se dio cuenta y corrió la noticia. Entonces es ahí donde se piensa que los hermanos del Señor Jesús, especialmente Jacobo, que se menciona aquí, cuando él mira al Señor resucitado, le pasó lo de Tomás, ¿verdad? Que quizás Jacobo dijo: si es mi hermanito, yo sé quién es mi hermanito, y yo sé dónde le voy a buscar las señales. Y entonces se piensa que cuando Jacobo vio al Señor, es ahí donde él se convierte a Cristo. Porque después Jacobo dice, hablando del Señor, él dice que es su Señor, el Señor Jesús. Y ese era su hermano, medio hermano. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que alguien que estando en vida no creyó en el mensaje de Cristo, como Jacobo su hermano, o sus hermanos, entonces ahora sí cree en Él? Por la experiencia de que lo vio resucitar. Si a usted le dijera: mire, el mensaje es tan poderoso que el mensaje de Dios es poderoso, que puede resucitar a su familiar o lo puede sanar, y usted dice: yo no creo. Y entonces Dios lo sana o lo resucita, ¿usted creería? Dijera: hoy sí creo en Dios, porque yo he visto, con mis ojos he visto que Él le sanó, con mis ojos he visto que Él resucitó. Entonces por eso Pablo lo menciona aquí, dice: apareció después, dice, a Jacobo.
Después otra vez a los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice. Entonces Pablo, hermano, él podía testificar con certeza que él había hablado con el Señor Jesús. Y él mismo relata lo que habló con él. Él mismo dice: el mensaje que yo predico, el evangelio que yo predico, no me lo enseñó hombre ni carne alguna. A mí me lo enseñó el Señor Jesús. O sea, que a Pablo el Señor lo agarró como el Padre agarró a Moisés, ¿verdad? A hablar con él cara a cara. A escribir con su dedo, hermano, los mandamientos para el pueblo de Israel. Así el Señor agarró a Pablo, al apóstol Pablo, a Saulo, y le dijo: mira, Saulo, te voy a llevar delante de grandes. Vas a testificar de mí delante de grandes y de muchas naciones, multitudes. Pero tienes que enseñar lo que yo te voy a decir. Primeramente vas a enseñar que yo morí para perdonar los pecados de los hombres. Que yo fui sepultado pero resucité al tercer día, conforme la profecía lo decía. Por eso el apóstol Pablo, cuando él predica, dice: como el Señor Jesús dice en su palabra, como la Escritura lo dice, para tener ese respaldo de que si alguien dudaba, fuera a buscar, ¿verdad? A ver qué dice Isaías 9:6. A ver qué dice. Oh, sí, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro es admirable, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pues sí, este es Dios. Si la Escritura lo dice, la Escritura lo dice, la Escritura lo dice, tenemos que creer. Bien, hermano. Y no solamente, hermano, quedarnos con que el pastor dice, es que la pastora dice, es que mi mamá dice. Entonces es un error, hermano, porque imagínense que hay gente que dice: no, es que mi mamá allá, dice, por allá va a una iglesita, y entonces allá le han dicho de que pues sí, de que ahora la iglesia judaizante es la de Dios. Entonces, porque la mamá le dice, imagínense. ¿Por qué mejor dice: bueno, mi mamá dice eso, pero yo voy a escudriñar qué es lo que dice la palabra de Dios? No, es que mi mamá dice que los testigos de Jehová, eso sí saben, eso sí le enseñan a uno. A esos hay que creer, porque esos sí, a buena mañana le andan enseñando a uno. El hecho de que se levanten en la mañana y que anden en la mañana regando su veneno, eso no garantiza que andan dando la verdad. Hay que escudriñar la palabra, hermanos, ¿o no? Hay que escudriñarlas. No dejemos, hermano, no nos contentemos o quedemos tranquilos con lo que nos dicen. Escudriñemos, leamos la palabra. Mira, hermano, si yo los estuviera engañando, a mí no me conviniera que leyeran la Biblia, porque me van a descubrir que son un sinvergüenza y mentiroso. Pero ¿por qué cree que yo los mando a la Biblia, a la palabra de Dios? Porque ella va a confirmar lo que estamos enseñando. Porque ahí usted se va a dar cuenta que yo no predico lo que yo pienso ni lo que yo creo, sino lo que dice la palabra de Dios. Y se va a decir: entonces yo creí que el pastor se lo estaba inventando. Yo creí que porque me vio a mí dijo lo que de las mujeres sargentonas. No, la Biblia lo dice. Claro, no dice sargentonas, ¿verdad? Pero sí son mandonas. Por eso el Señor dice: la posición de la mujer en la iglesia es esta. La posición de la mujer en el hogar es esta. La posición de los hijos en la iglesia es esta. La posición de los hijos en el hogar es esta. La posición del hombre en la iglesia es esta. La posición del hombre en la casa es esta. Eso es lo que dice. Sí lo dice. Vamos a ver qué dice. A ver si es cierto que la palabra lo dice. Escudriñemos y a ver si la palabra lo dice. Y si la palabra lo dice, entonces a obedecer. Porque lo que el apóstol Pablo dice: si perseveráis en él, sois salvos. Y si no, dice, estás creyendo en vano. Estás creyendo en vano. Si no ponemos por obra, si no mantenemos o retenemos el mensaje del evangelio, estamos creyendo en vano. Amén, hermanos. Entonces es importante eso, hermanos, que nosotros escudriñemos la palabra, que no leamos cualquier libro que nos dicen que es de Dios. Porque eso me comentaba un hermano. Me dice: mira, hermano, fíjese, me dice de que un hermano me regaló un libro, y entonces el libro se llama El pastor y su familia. Y entonces me dice: yo noté, me dice, desde que él me regaló ese libro, que él comenzó a ausentarse de la iglesia, me dice.
Y se quedó, qué raro. Me regaló el libro y se ha ausentado. Él comenzó a leer el libro. Entonces en el libro, ahí explica que el pastor también tiene que cuidar de la familia. Y eso es cierto. O sea, el hecho de que yo sea pastor no me hace exento de cumplir mi responsabilidad en mi hogar. El alimento, el techo, todo lo que como padre, como hombre, tengo que cumplir. O a la mujer. El hecho de que tenga un privilegio en la iglesia no quiere decir que la hace exenta de no cumplir su responsabilidad en el hogar. No la hace. Entonces dice, entonces ¿qué pasó? No, entonces yo le dije, hermano, no tiene tiempo para la familia. No, si casi no viene a la iglesia, me dice. Casi no viene a la iglesia. Entonces tiene tiempo para la familia, le dije. Sí. Entonces se está alejando porque quiere. Entonces nosotros agarramos libros y los interpretamos mal, y entonces pensamos de que la palabra de Dios está incorrecta. El libro está correcto. El libro está correcto. Entonces no, debe ser lo contrario. La verdad que ese libro dice debe de confirmar y debe ser respaldado por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios, ¿qué nos dice? No hay que dejar de congregarse. ¿Verdad que dice así? No hay que dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si yo leo un libro que me dice, no, mucho tiempo en la iglesia, no, tienes que dedicar tiempo a tu familia y a tu trabajo. Tienes que cumplir en tu trabajo. No puedes faltar a tu trabajo por ir a la iglesia. Y yo estoy de acuerdo. El trabajo hay que cumplir en el trabajo, pero también hay que cumplirle a Dios. Porque si el trabajo me dice que yo debo de ser fiel a mi amo que me da de trabajar, también la Biblia me dice que yo tengo que ser fiel a Dios que me da la vida. También me lo dice, ¿verdad, hermano? También me lo dice. Entonces no puedo divorciar uno de lo otro, sino, hermano, unirlo y decir, bueno, esto lo voy a unir para acá y lo bueno de aquí lo voy a agarrar, lo voy a poner aquí en la palabra de Dios y lo voy a poner por obra. Y entonces para ser un mejor cristiano, para servirle mejor al Señor, lo voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que leemos y en lugar de esas lecturas acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Escuchamos y en lugar de escuchar cosas que nos acercan a Dios, nos alejan de Dios. Nos alejan de Dios. Y yo compartía con los hermanos, y ya voy a terminar, regálame un poquito de tiempo, pero compartía con los hermanos. Y entonces les explicaba esto, hermano, lo que hemos hablado hace algunos días, medio lo mencioné, pero que hay un grupo de gente que está tratando de destruir la familia. Y es lo que le mencionaba, hermano, que lo que quiere el diablo, hermano, es separar la familia, destruir la familia. ¿Cómo la ha dividido? ¿Cómo la ha separado? ¿Cómo la quiere destruir? Bueno, ha inventado como el comunismo, ha inventado como el nazismo, ha inventado, hermano, leyes, sigue inventando leyes, pero lo que quiere es destruir la familia. Entonces, a través de ¿cómo, hermano? Quiere, hermano, ganar nuestra mente y hacer desaparecer la familia y hacer desaparecer al hombre como hombre y a la mujer como mujer. Porque esa organización, que son pocos en número, pero que son muy poderosos en dinero, se conoce como el lobby gay. O sea, una organización de puros manitas caídas, pero que tienen dinero. Y entonces quieren destruir la familia. Porque al destruir la familia, una casa dividida no puede permanecer. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Entonces dijeron, empoderemos a la mujer. Démosle poder a la mujer. Y entonces viene y se inventan lo que usted ya conoce, o algunos no, la liberación femenina. Entonces empoderan a la mujer. Dicen, mujer, tú tienes derechos. Tú tienes derecho de trabajar, tienes derecho a estudiar, tienes derecho a hacer lo que quieras. Puedes escoger ser lesbiana, puedes escoger tener una novia, como tú quieras. Y al hombre le dice lo mismo. Tú tienes derecho de escoger un novio,
Tú tienes derecho de ser homosexual si tú quieres y nadie te lo puede impedir. Destruir la familia. Todo lo contrario de lo que Dios hizo. El Señor creó la familia, ¿verdad, hermano? Entonces, cuando Dios crea la familia, ¿qué es lo que crea? Un hombre y una mujer, ¿verdad? Un hombre y una mujer. Y les dice, les da el mandamiento o la orden de que fructifiquen, que llenen la tierra de hijos. Fíjense. Entonces viene el lobby gay y quieren anular, hermano, el sexo en los seres humanos. Entonces el hombre ya no es, hermano, el ser humano que ha de ser usado para con la mujer procrear hijos, sino que quiere que ahora nosotros seamos simplemente seres hablantes o pensantes, simplemente seres pensantes, y que esa atracción entre hombre y mujer como un sentimiento del amor desaparezca, y que van a hacer, hermano, van a repartir sistemas de control de natalidad para que ya no hayan más hijos, para que el hombre o la mujer escojan los hijos que ellos quieran, como ellos quieran, donde quieran. Imagínense. Por eso yo le mencionaba el otro día, hermano, en España sacaron la foto de cuatro figuras. 2 figuras eran de hombre y 2 figuras eran de mujer. Una figura de hombre decía: hay hombres con pene y hay hombres con vagina. En la otra decía: hay mujeres con vagina y hay mujeres con pene. Fíjense. Y eso quieren que los maestros enseñen en las escuelas. Ya quieren que hayan baños para niños y niñas mixtos. Ya quieren que los maestros enseñen que además de hombre y mujer, hay mujeres con pene y hombres con vagina, y que tienen derecho a hacerlo. Fíjense. Entonces venimos nosotros como cristianos y en lugar de no, la Biblia dice, nos quedamos callados. Y en lugar de predicar la verdad, nos quedamos callados. Y entonces el lobby gay ahora, hermano, se está metiendo hasta con las leyes. Quieren hacer leyes. Ya hay leyes, ¿verdad? Ya el matrimonio gay es legal en Estados Unidos. En Estados Unidos. Entonces, si usted tiene los jardineros, si usted un jardinero se le acerca un homosexual y le dice: mira, ¿me puedes hacer este arbolito? ¿Me puedes hacer con cuerpo de mujer, pero con pene? Y usted como jardinero de Dios, cristiano, le dice: no, yo no puedo, porque yo soy cristiano. Ya lo pueden meter a una demanda. Porque entonces ya dicen que usted está discriminando el género que ellos representan. ¿Sí? Usted, que si su hijo viene con un novio, usted tiene que aceptarlo, porque si no, usted es un homofóbico. Y usted dice: está bien, hijo, si tú quieres un varón novio, está bien, ni modo. Así te hizo Dios. Momento, no, Dios no lo hizo a nadie. Dios no hizo homosexuales. ¿Por qué lo decimos? Porque la Biblia no lo dice. Porque no hay, hermano, ejemplos genéticos. No hay ejemplos genéticos que Dios haya hecho homosexuales y que Dios haya hecho mujeres, hermano, homosexuales. Y entonces José va a ser José, aunque se ponga Josefina. José va a ser José, aunque se ponga una vagina, va a ser José. José va a ser José, aunque se meta lo que se meta para que le crezcan los pechos, va a ser José. ¿Sí? Va a ser José. Y María va a ser María, aunque se ponga Mario, sin ofender a los presentes, ¿verdad? María va a ser María, aunque se ponga un pene. Va a ser María. No puede cambiar, hermano. Aunque se diga que es Mario, va a menstruar. Aunque diga que es Mario, va a tener que ir a comprar toallitas para su menstruación. Aunque se diga que es Mario, le van a crecer los pechos. Le van a crecer. Porque la naturaleza de Dios no se puede alterar.
Ellos dicen que sí se puede, que se le puede cortar y poner de hombre, y se le puede cortar y poner de mujer, y se puede hacer que le crezcan pechos, y se le puede cortar de aquí, poner aquí, quitar aquí, por muy bonito que parezca un hombre. Si es hombre, es hombre. Y por muy fea que sea una mujer, es mujer. Y entonces ya no quieren identificar el sexo, ya no lo quieren identificar por el frente. Porque si usted tiene el frente un hombre y una mujer desnudos, usted fácil lo adivina, ¿verdad, hermano? Pero ¿qué tal si se lo ponen al revés, de espalda? Fíjese cómo es el lobby gay. Entonces quieren centrar el sexo en algo neutral para hombres y mujeres. Y entonces quieren decretar que el lugar central sexual del hombre y de la mujer, o de los homosexuales y de las mujeres lesbianas, es el ano. Porque dígame usted, yo por lo menos no, si me ponen un ano enfrente, yo no sé si es de hombre o de mujer. Eso es lo que ella dice. El ano, dice, es la parte neutral, contrasexual y reproductiva que el hombre y la mujer debe adoptar, y no masculino y femenino. Y quieren destruir que hay femenino y hay masculino. Imagínense. Entonces cuando leemos la Biblia no dice eso. Y aceptamos a pastores homosexuales y a pastoras lesbianas, los aceptamos. Y yo no digo que hay que rechazar a las lesbianas y a los homosexuales. No hay que rechazarlos, hay que hablarles del amor de Cristo, porque son seres humanos que están traumados, que están siendo engañados por el diablo, haciéndoles creer que nacieron homosexuales, cuando la Biblia dice no puede ser. La genética divina dice que Dios hace hombre y mujer. El cromosoma de la mujer, ¿cuál es? XX. El cromosoma del hombre, ¿cuál es? XY. Entonces cuando eso se une, entonces si nace XX es hembrita, si nace XY es varoncito. Entonces si examinamos a María, que dice que es Mario, le vamos a encontrar XY. Si examinamos a Josefita, que dice que es José, le vamos a encontrar cromosomas XX. Entonces, ¿cómo pretenden engañar a Dios cuando a Dios nadie puede engañarlo? Nadie. Pueden vestirse lo más bonito de mujeres o de hombres, siguen siendo hombres. Si nacieron hombres son hombres, y si siguen siendo mujeres, nacieron mujeres, son mujeres, y se acabó. ¿Verdad, hermano? Pero eso es que vamos a hacer nosotros como iglesia. Simplemente a tener la Biblia guardada. Llegamos a la casa, allá, ahí la voy a poner. ¿Me acordás que ahí la puse debajo de la cocina? El otro domingo me avisás. Y entonces no la leemos, toda la semana no la leemos. Y nos estamos envenenando felices con el celular. No, y hay un programa bonito. Ahí dice que mamazota. Sí, no, y hay otra más buena, ya te la voy a enseñar. Y ahí está, y se están chateando ahí, que soy soltero y que aquí y allá, y que cuando nos vemos y que aquí y allá, y felices ahí. Entonces y se ponen la cosa esta en el oído, y ahí andan y felices, y se ponen la sábana, y ahí están calladitos ahí, llenándose el corazón de basura, la mente de basura, porque estamos escuchando lo que las transnacionales quieren que escuchemos, lo que las grandes empresas dominan, hermano, el sistema de comunicación. Vemos lo que ellos quieren que veamos y oímos lo que ellos quieren que escuchemos. Miramos las películas que ellos quieren que miremos, porque es casi el 90%, hermano, del campo que todos ellos acaparan. Entonces el 10% de películas buenas, hermano, no hacen dinero porque nos están llenando de basura. Y tenemos aquí, usted mire, puede pasar días y horas sin dormir y esto no se acaba. Esto no se acaba. No se acaba. Y usted puede pasar viendo ahí en Facebook y ve a uno y dice, me voy a enamorar de un rubio, voy a buscar un rubio. No, me voy a buscar un negrito. No, me voy a mezclar uno aquí a ver cómo me sale. Y ahí está, hermano.
siendo infieles, hermano, a través del teléfono, teniendo relaciones a través de un teléfono, teniendo novias a través de teléfonos, creyendo que nadie los mira, que nadie los está, hermano, supervisando, y el ojo divino allá nos está viendo. Nos está viendo. Allá nos está viendo. Y usted mira, es triste, hermano. Yo miraba una familia. Es triste, la escena es triste. El esposo con su celular en su mundo, ¿verdad? Bien metido. La esposa al lado de él, pero en otro mundo, con su celular. Los hijos al lado de ellos, pero en otro mundo, cada uno con su celular metidos. Yo me les quedé viendo. Yo dije, a ver cuánto tiempo pasan sin hablarse el uno al otro. Y me aburrí. Nunca los vi hablando. Nunca. Porque él feliz, ocupado ahí, hermano, en el celular. Ella feliz, ocupada en el celular. Los hijos felices en el celular. Está viendo tanta variedad aquí. ¿Para qué voy a ir a ver la cara del mismo viejo ese que solo no grita? No, me quedo con mi celular. ¿Para qué me ofende ese viejo pelón? No, me quedo con mi celular. Aquí hay un programa buenísimo. Ya van a dar la nueva versión de los Rivera. Ya viene la nueva novela. Ya viene esto y lo otro, hermano. Y somos felices según nosotros, hermano, metiéndonos basura y metiéndole basura a nuestros hijos. Dicen amén. Yo sé que no iban a decir amén. Porque nos cae. Porque leer la Biblia nos aburre. Lo mismo. El mismo proverbio. Ya me lo leí un montón de veces. A ver, díganmelo de memoria el proverbio de hoy. El 30, ¿quién me lo dice de memoria? Pero le aseguro que los programas, esos de memoria se lo saben. ¿Quién es fulano? Ese fulano está en la película, tal, en la película, tal, en la película, tal, en la película, tal. Sí. ¿Y esa quién es? Esa hizo la película, sacó la canción tal, todos se lo saben, la vida de todos. Y esa que hace la actriz fulana, esa va a ser de mala. Y en la otra novela, ahí la hizo de buena. Pero en la otra, verás que se murió. Aquí, mira, aquí está matando. Todos se lo saben. Y la hermana va a ir al culto. Que hay culto hoy. Ay, se me olvidó. Se nos olvida que hay culto. Estamos en la casa, ni dormimos, mire hermano. Nos acostamos noche con esta cosita. Venimos a la iglesia, a dormirnos a la iglesia. A aburrirnos a la iglesia. Y ven el reloj, qué bueno que está atrás, porque si estuviera adelante ya me estuvieran cortando. Pero ya está, ya se pasó 5 minutos, ya se pasó. Pero aquí pasan horas y horas y no pedimos time out. Estamos cruzando las piernas, pero no queremos ir al baño. Es que ¿sí? Por estar. Mire, en las películas no salen a tomar agua por no perderse las películas. Ahí están viendo. Hasta que dice intermedio, salen corriendo y regresan rápido para no perderse un pedazo de la película. La iglesia, hoy es martes, es oración. Hoy no va nadie. Hoy es jueves, es solo doctrina. No vayamos, quedémonos. ¿Y qué se queda haciendo en su casa? Dígame, qué bueno, qué productivo se queda haciendo para la iglesia usted en su casa. Dígame qué bueno, dígame, una cosa, dígame. ¿Qué es? Nada. Sí, no, si me pudieran reclamar después que termine el culto, me van a reclamar. Por mí se pasó 20 minutos. Si pudieran reclamarme, me reclaman. Y entonces hablábamos con el hermano Faustino eso. Por eso la gente se va de la iglesia. ¿Sabe por qué? No porque los tratamos mal, sino porque le decimos la verdad. Por eso se va de la iglesia, porque le decimos la verdad. Y si usted ve las iglesias que tienen la verdad, son iglesias bien pequeñitas, hermano. Pero usted ve las iglesias que tienen la mentira, están llenas, revientan, hermano. Y vienen y dicen, no, es que aquí hay muy poquita gente. Claro, si yo les aseguro que si vamos a esas iglesias grandes a predicar la verdad, las vaciamos, hermano. Se las vaciamos, hermano, se lo aseguro. La primera predicación me despiden porque les vacío la iglesia. Pero la verdad no la vamos a dejar de decir. ¿Verdad, hermano? Sí, mira, yo a ustedes quizás los tengo cansados, algunos de ustedes texteándoles.
Así que aburre el hermano, cada vez que no vamos a la iglesia, ahí no está texteando. ¿Y por qué cree que lo hacemos? ¿Porque nos caen mal? No, porque los amamos. Porque sabemos que el enemigo lo que quiere es alejarnos de Dios. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero hermano, no falte, hermano. El diablo lo está alejando, hermano. Por favor, no falte, hermano. Los extrañamos. Hermano, véngase. El dinero se acaba. La vida se acaba. Busquemos de Dios. Lo decimos no porque los queremos hostigar, hermano. Quizás los hostigamos, pero yo prefiero hostigarlos diciéndoles la verdad. Y no haciéndome loco y dejándoles a ustedes que el diablo se los arte a ustedes y a sus hijos. ¿Sí? Así que si por lo que predicamos les caemos mal, gracias, hermanos. Gracias porque están reconociendo que estamos haciendo las cosas bien. Porque si estuviera lleno esto, hermano, y a reventar aquí, eso que algo está pasando que no estamos diciendo correcto. Porque la gente está donde le dicen lo que quiere que le digan. Pero cuando le dicen lo que no quiere que le digan, entonces se va. Dice, no, aquí no me gusta, aquí no me gusta. Vámonos para allá, allá sí está bonito, allá no dicen nada, allá no regañan, allá dejan hacer, allá te dejan bailar, allá te dejan fumar, allá te dejan hacer todo. Vámonos para allá. Amén, hermanitos. ¿Me aman? Apacienten las ovejas. ¿Me aman? Apacienten los corderitos. Los que son jefes de familia, apacienten sus corderos en su casa. Las que son mujeres de familia, apacienten sus ovejitas en su casa, cuídenlas. No dejen que el lobo se los destruya, se los quite. Apaciéntenlos. Amén, hermanitos. Yo los quiero mucho, hermanos, yo los quiero mucho. Y yo quiero que ustedes estén conmigo en el cielo. Por eso se lo decimos. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Padre bendito, por tu grande amor y misericordia. Gracias, Dios mío, porque nos hablas a tiempo, Señor, de tu palabra, con tu palabra, a través de hombres, a través de lo que el mundo hace y el mundo dice. Nos hace, Señor, entender, comprender que tuyos somos, que no podemos vivir lejos de ti, ni fuera de ti, Padre bueno. En el nombre de Jesús, ten misericordia de mi vida, de mi hogar. Ten misericordia de mis hermanos y sus hogares, sus familias. Ayúdanos, Padre bueno,